web. Por favor, espere. El seminario comenzará en breve, así que le rogamos que permanezca en línea. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días a todos. Soy David Galán, director de renta variable de Bolsa General Asesores. Estamos ante el seminario de cada viernes con XT Brokers, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices, divisas, materias primas y acciones. Y como siempre vamos a empezar el repaso con el ultracorto plazo, con lo que está pasando ahora mismo en la bolsa europea. Empezamos con el IBEX 35, primero gráfico horario. Aquí lo que podemos ver es que el IBEX chocó con la zona de resistencia que supone la media de 200 sesiones. Avisábamos en la sesión del miércoles que teníamos al IBEX en resistencia, lo decíamos cuando el IBEX estaba subiendo en torno al 2%, pero avisábamos a nuestros clientes en el centro de traders que había que tener cuidado porque teníamos al IBEX en plena resistencia, en la zona de la media. No teníamos al IBEX en esa resistencia que siempre supone la zona de la media desde mediados, principios de agosto, ¿no? Que fue la anterior vez en la que el IBEX también chocó con la media de 200. Desde entonces, pues no había ido a atacar la zona de resistencia que supone una media descendente y pues en este primer intento, después de muchas semanas, pues también ha fracasado, ¿no? Era normal que a la primera, después de tanto tiempo, pues no pudiera con ese nivel y que chocara con esa zona. Además, justo antes de que el IBEX chocara con esta zona de resistencia, los futuros del Dow Jones comentaba en el chat también, el centro de traders en directo, el miércoles en torno a las 2 de la tarde, que había que tener cuidado que el Dow Jones había dejado en el gráfico de futuros del Dow una vela horaria horrenda, una vela caracasa invertida que apuntaba a un descanso en la subida, es decir, que seguramente iba a venir una parada de precios y una corrección, que es exactamente lo que ha ocurrido, ¿no? En la zona de la media siempre avisamos de que es un importante obstáculo y de momento pues no ha podido con esa zona y desde ahí corrige y regula indicadores. Vamos a ver si aguanta el mínimo anterior, que son los 9.500, y previamente tiene un mínimo intermedio de cierta entidad, que son los 9.739. Veremos si es capaz de detenerse primero en ese nivel, que son los mínimos de hoy. 9.740, curiosamente, es el mínimo de hoy. Ahí tiene un pequeño escalón de soporte. Si perdiera, si perdiera este primer soporte, pues seguramente nos iríamos a testear los 9.500. Ahí ya veríamos qué pasa, ¿no? De momento el IBEX más débil que otros índices europeos, ¿no? En lo que va de año. Claramente más débil que otras bolsas europeas. Pasamos ahora del IBEX al Eurostoxx 50, a la media europea. En el caso del Eurostoxx también no ha podido con la zona de la media 200 sesiones, que sigue descendiendo. En ningún caso la media 200 se giró, lo cual es bastante importante, ¿no? Yo siempre digo que mientras la media baje, pues la tendencia de ultracorto es bajista, ¿no? Entonces hay que esperar a ver si es capaz de hacer algún suelo y girarse al alza. Tiene un soporte importante, el Eurostoxx, en este soporte horizontal que suponen los 3.161 puntos, la zona de 3.160. Perder esa zona no sería nada positiva.
Y luego tendría niveles de 2.973, que son los mínimos del lunes negro. Vale, el Black Monday tiene ahí ese mínimo en 2.973, así que bueno, veremos si es capaz de sujetarse ahí en caso de que pierda el soporte de los 3.160 zonales. Continuamos, pasamos ahora al DAX. La resistencia clave es el máximo del miércoles, ¿vale? En todos los índices europeos. Y la zona de la media, que coincide más o menos con los máximos del miércoles. El DAX asomó un poquito la patita por encima de la media, pero sin que la media se girase. En todo momento la media sigue bajando, intenta ponerse plana, pero no se gira al alza en ningún momento. Y sigue siendo zona de resistencia. Para mí mejorarían muchísimo los índices y apostaría a otro tramo de rebote si se superan los máximos del miércoles. Pero en ese primer ataque a la zona de la media, que avisábamos que era la primera zona de resistencia, pues no han podido, ¿no? De manera además, atacaron la zona de la media de manera simultánea los índices, ¿no? Y no pudieron superarlo. El FTSE, pues prácticamente algo parecido, la media 200 sigue bajando, no ha subido en ningún momento y es zona de resistencia. Aquí tenemos, eso sí, un pequeño soporte en el último mínimo creciente de este rebote técnico, que estaría aquí, en los 6.040 puntos. 6.040, el último mínimo de ese rebote técnico que está haciendo. Perder los 6.040 sería una señal de debilidad, ¿no? En cuanto a que el rebote quizá ya haya terminado, si pierde esos 6.040. Sí, según mi teoría, y no mi teoría, sino la del análisis técnico, superar máximos es importante y la media 200 también es muy importante, ¿no? Con lo cual, pues sí, superaron máximos, pero no pudieron con la media. Superaron una pequeña resistencia, pero no confirmaron con la ruptura y giro de la media. Se pararon en la zona que decíamos resistencia en el centro de trades, que es la zona de la media. Entonces, hay que exigirle que confirme más rompiendo ese máximo del miércoles porque fue el ataque a la media fallido, que no pudieron con la zona de la media, ¿no? Además, en estos momentos de mercado, ser prudentes yo creo que es una obligación, ¿no? Hemos tenido una caída muy fuerte y hay riesgo de que pueda venir más caída. Yo no sé lo que va a pasar, no soy tan negativo como la media del mercado, que cree que estamos en el inicio de una tendencia bajista de largo plazo. Ya se habla del IBEX en 6.000 y en 7.000. Puede pasar, por supuesto. Yo no creo que sea el escenario más probable ese, pero puede pasar. Entonces, hay riesgo después de esa fuerte caída de agosto de que sea un primer movimiento, luego rebote y luego caída, ¿no? Un movimiento ABC, por ejemplo. O primer impulso y luego segundo bajista. Entonces, ese riesgo existe. Entonces, hay que ser muy prudentes en dónde entramos en el mercado si vamos a comprar, ¿eh? Eso está clarísimo. Bueno, pasamos, bolsa italiana, MIB. En el caso del MIB, pues parecido al DAX, también asomó la patita un poquito por encima de la media no se giró en ningún momento, también superó una pequeña resistencia intermedia, y que era esta, también le pasó al DAX, le pasó al CAC, y para mí confirmaría mejoría si supera esos máximos del miércoles. Yo creo que ahí sería un punto en el que incluso se podrían buscar largos, ¿no? Pero, claro, ¿qué pasó? Alguien dirá, David, pero mira, que rompieron este nivel, seguro que aquí era el punto de compra, ¿no, David? Ahí había que comprar. Bueno, yo en vez de comentar que ahí había que comprar, en vez de hablar os digo lo que hicimos o lo que dijimos, ¿no? Nosotros lo que hicimos el miércoles fue avisar a todos nuestros clientes en directo. Voy a enseñar la conversación del chat de ese día, avisar de que podíamos caer. ¿Cuándo? Pues cuando los índices nos avisaron, que fue máximos del día del miércoles. Exactamente, nos vamos a las 2. Vamos al miércoles, que es el día, conversación del miércoles, aquí está. Nos vamos a ir sobre las 2 de la tarde, aquí está. Y exactamente 2:11 lanzo el primer aviso en el centro de traders a todos los clientes. Por cierto, esto eran máximos del día. Y comento, los futuros del Dow han dejado una vela Caracasa invertida, que apunta a descanso en la subida. Vale, en la zona de máximos, aviso que cuidado, que sí que es verdad que se rompió ahí un pequeño soporte que habíamos marcado también, parte alta de un rango lateral, pero cuidado que la vela que deja el Dow, justo al traspasar Europa esa zona, es fea. Y voy un poquito más allá después, concreto con el IBEX, y digo
IBEX en resistencia en la zona de la media. Vale, eso es lo que comentábamos un poquito después. Aquí está a las 3:20, IBEX en resistencia en la zona de la media. Me pregunta, concreta más un cliente, me dice, David, ¿es buen timing para cortos? Vale. Y le digo, eh, IBEX en resistencia en la zona de la media. Sí, ya marqué que estaba en resistencia y buen timing para cortos. Vale. Entonces, entre la vela horrible del Dow en horario y que después de una subida las bolsas europeas, no solo el IBEX, choca con la zona de la media, lo normal es que ahí viéramos al menos un descanso, es decir, que ahí no era buen punto de entrada. Entonces, que me decían, después de que caímos 80, 100 puntos, me preguntaba algún cliente, David, ¿y ahora es buen momento? ¿O hay que esperar a que se forme algún suelo o a una vela interesante de compra? Y dije, de compra. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, es el mercado el que nos... Tenéis que ganar esa idea del trading adivino. Pero vosotros no vais a ser traders adivinos, ni guru traders, ¿no? Eh, no sé si os venderán por ahí que se puede adivinar lo que va a pasar en la bolsa, ves que no se puede. Lo que sí podéis es analizar lo que haga el precio, estudiar el mercado y a partir de ahí, pues tomar conclusiones. Nunca vais a adivinar lo que va a pasar. Eso es imposible. Entonces trabajamos en un mundo de incertidumbre y hay que trabajar pues con eso, con la estadística, con un sistema e intentar gestionar el riesgo lo mejor posible porque rachas malas vais a tener siempre. Vale, se pierde muchas veces. Yo pierdo muchas veces en bolsa. Entonces la clave va a estar no en adivinar lo que va a pasar, porque además puede ser que una vez yo creo que el eurodólar va a subir y que vaya el eurodólar y suba. Luego creo que el Brent va a caer y puede que el Brent vaya y caiga. Pero a la tercera fallaréis porque es que no sois adivinos. Entonces vuestro trading no puede basarse en pronosticar o adivinar o en vaticinar lo que va a pasar, sino en tener un sistema sólido con esperanza matemática positiva. En eso es en lo que tenéis que centrar las fuerzas, en buscar un sistema que tenga esperanza matemática positiva. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso del MIB, máximos del miércoles, que son importantes para todos los índices, se podría marcar además con la ruptura de ese nivel, confirmar estructuras del segundo impulso y veremos qué ocurre, ¿no? Soporte en los mínimos del 1 de septiembre y del 7 de septiembre, esos mínimos son importantes, y si no, pues ya tenemos los mínimos del lunes negro, del 24 de agosto, como zonas a vigilar, ya no quedaría otro nivel. En cuanto al K40, bolsa francesa, pues prácticamente lo mismo, media 200 sesiones, lo más que consiguió fue ponerse plana ahí unos minutos, pero no se giró en ningún momento, chocó con esa zona y también como en el caso del MIB, que son gráficos que están muy parecidos, sería vigilar esos niveles también los mismos días, mínimos del día 1 y mínimos del día 4. Son los mínimos a vigilar, ¿de acuerdo? FTSE, bolsa de Reino Unido, seguimos con el ultracorto. No, este ya lo vimos, el CAC también. Nos queda ahora Estados Unidos, vamos al Dow Jones. Bueno, en el caso del Dow Jones, tendríamos que marcar una resistencia clara, que ya la habíamos avisado previamente, que eran los 16.666. Recordáis que lo marcamos en el seminario del martes, en el seminario que dimos con XT Brokers el martes por la noche. Os comentaba que la primera resistencia eran los 16.666 y el se frenó en los 16.664. Casualidad, ¿no? Y además de chocar con la resistencia horizontal, chocó con la media de 200 sesiones. Se paró, igual que se había parado a mediados de agosto ahí, se volvió a parar en la media. Muy parecido a lo que hizo el IBEX. Si os fijáis, siempre os digo que vigiléis mucho la media, que cuando la media baja es resistencia, cuando la media sube es zona de soporte, y de momento al primer ataque pues no ha podido con la primera resistencia. El Dow, fijaros, que no es como el Europa, que los índices europeos sí asomaron un poco la patita por encima del máximo anterior del rebote, no el IBEX, pero sí otros índices.
el Dow ni siquiera, ¿no? El Dow se paró en la media y tampoco superó el máximo anterior, ¿no? En ese sentido, esta vez el Dow fue muy noble, ¿no? Parándose justo ahí. Y ahora, pues hay que estar muy atentos a este nivel. Los 15.979. 15.979. Porque de perderse ese nivel, podríamos marcar una figura de doble techo. Vale, también hay la opción de marcar ahí una especie de figura triangular, de triángulo ascendente. También hay esa opción. Pero, sobre todo, mucho cuidado si perdieran los 15.979 porque podríamos señalar en el Dow Jones una figura de doble techo. Dos máximos en la misma zona y de perder mínimos entre máximos se activaría esa figura. De cualquier manera, para hacerlo todavía más sencillo, media 200 baja, media el precio está por debajo de zona de resistencia y entonces mientras eso no se supere, pues hay que tener precaución en el lado largo hasta que no se rompa la zona de la media o se genere un suelo muy claro, ¿no? En el caso del SP, a diferencia del Dow, tenemos un doble suelo activado. Vamos a ver si es capaz de sujetarse en las caídas y acabar cumpliéndolo, porque tampoco ha podido ni con la media de 200, le ha pasado igual que al Dow, no ha podido ni con la media ni con el máximo anterior. Vale, tiene resistencia en los 1993 puntos máximos del 28 de agosto. El máximo a superar en los índices americanos, el máximo del rebote tras el lunes negro, es el máximo del día 28 de agosto. De superarse ese nivel, permiso para otro tramo de subida. ¿Vale? Entonces, si supera ese nivel, pues es probable que veamos más altas. ¿Vale? En cuanto a niveles de soporte, tenemos mínimos crecientes en este rebote técnico, que de momento es pequeñito, pero va haciendo mínimos crecientes, y tendríamos un mínimo de cierta importancia aquí, en los 1911 puntos, 1911. Resistencia, pues lo mismo que en el Dow, media 200 y el máximo del 28 de agosto. Entonces esos son los niveles a vigilar. Perder ese nivel y este confirmaría debilidad, ¿vale? Los 1903 también. De momento tiene un doble suelo que además es altica activado, dos mínimos en la misma zona, supera máximos entre mínimos, objetivo 2040 puntos, 2040. Pasamos ahora del SP al Nasdaq 100. Bueno, el Nasdaq 100 posiblemente formando una especie de pequeño canal alcista, de momento hay solo dos toques abajo y dos arriba, o algún toque más en alguna de las directrices confirmaría este canal que os marco. Se podría empezar a vigilar. La media de 200 de momento sigue bajando. Este está un poquito más fuerte ahora mismo que el SP o el Dow, pero os señalo, os marqué aquí, ya sabéis que nosotros hacemos seguimiento de Fibonacci en el centro de traders y es una de las herramientas principales que explicamos a utilizarlas en el curso de Bolsa General, ¿no? Y os señalo aquí cómo el Nasdaq se ha parado justo, el rebote le ha llevado de momento a la zona 61.8. Siempre también es una zona importante. Cuando se sube el 61.8 de la subida es una zona de soporte a vigilar y cuando hay una caída fuerte, el 61.8 de la caída es una zona de resistencia a vigilar, ¿no? Y aquí de momento no ha podido con esa zona del 61.8. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? con ese nivel. Bueno, visto índices en el ultracorto, vamos a ver la situación del corto medio plazo. Empiezo por el IBEX. Bueno, el IBEX 35 ha roto todas las directrices posibles ya, ¿no? Ya solo le queda el mínimo anterior en el largo plazo, que es el nivel que comentamos este último año, los 9.370, que son los mínimos de octubre del año pasado. Y perder ese nivel sería ya una señal de clara debilidad, ¿no? Habría que ya empezar a mirar más hacia abajo, ¿no? Es verdad que llevamos mucha caída, lo normal sería un descanso para consolidar y quizá incluso para hacer un suelo, el tiempo lo dirá, ¿no? Yo ya sabéis que no era negativo a principios de año y todavía no lo soy, pero también hay que decir que el escenario se ha complicado un poquito y que el número de valores débiles en el IBEX ha aumentado, ¿no? Si ya había valores bajistas que veníamos repitiendo como HL, FCC, ArcelorMittal, se han unido otros. Se ha unido Repsol, Mafre, también en la banca, Santander, Bankia ya estaba débil, sigue débil, Liberbank. Es decir, el número de valores débiles ha ido aumentando, el número de valores alcistas pues ha disminuido, aunque sigue habiendo
valores que están tremendamente alcistas, ¿no?, dentro del mercado español. Entonces, la situación se ha complicado porque además ha habido dos índices mundiales que han roto mínimos de octubre de 2014. El Dow Jones en Estados Unidos es el único y el FTSE en Europa el único de los importantes que ha roto el mínimo de octubre. Pero ya son dos que han dado un aviso. Veremos si son adelantados y están enseñando el camino a los demás o si simplemente pues en un momento de volatilidad récord, porque marcaron un segundo pico de volatilidad, el mayor pico de volatilidad desde la quiebra de Lehman Brothers en 2008. Veremos si simplemente estiraron un poco el chicle o estiraron un poco la cuerda, porque luego a cierres rápidamente recuperaron los soportes, ¿no?, de tanto el Dow como el FTSE. Pero ya perdieron ese mínimo y eso es una señal de deterioro, ¿no? El IBEX no, de momento no ha roto esos 9.370. Si lo pierde, deterioro más serio, ¿no? De momento ha roto ya todas las directrices posibles, porque también ha roto la directriz de medio plazo que os señalaba en color verde, ¿no? Y se deterioró de manera muy seria ya al perder este mínimo, el mínimo de julio. A partir de ahí se ha ido al siguiente escalón y vamos a ver si aguanta esta zona. De no aguantar esta zona, todavía más deterioro. A más deterioro, ¿qué debe de hacer un trader? Mayor dosis de liquidez y mayor posición bajista. Vale. Y también están funcionando bien coberturas en el sentido de que hay valores que están haciéndolo mucho mejor que otros. Es decir, Ferrovial mucho más fuerte que FCC. Largos Ferrovial, cortos FCC, pues es una estrategia de pares que lleva funcionando bien años y que parece que sigue funcionando y que puede seguir funcionando, ¿no? Bueno, visto el IBEX, resistencias tiene muchas ahora en el camino, ¿no? Los máximos de estos últimos rebotes de muy corto plazo. Aquí dejo una vela que decíamos que era muy fea y que seguramente iba a traer caídas para el día siguiente, así fue. Y el máximo de esa vela es una resistencia y esta zona también. Fijaros que va dejando gaps en isla. Sabéis, ¿no? Me imagino, los que habéis hecho nuestro curso todos sabéis lo que es un gap en isla. Los demás, ¿hay alguno que no sepa lo que es un gap en isla? Lo explico rápidamente si hay alguien en la sala que no lo sabe y quiere una explicación rápida. Si no, continuamos porque si no, el tiempo se nos echa encima. Vale, hay gente que me pide que lo comente. Bueno, el gap en isla es cuando queda una vela o un grupo de velas aislada en el precio. Es decir, que por un lado tiene un gap de escape y por el otro tiene uno de agotamiento. Vale, si el de escape está a la izquierda y el del agotamiento a la derecha, el gap en isla sería bajista. Y si es al revés, pues sería una isla alcista, ¿vale? Pues cuando queda la isla en la parte alta aislada, esa isla es bajista y lo normal es que después de eso haya caídas y los máximos de esa isla son resistencia. ¿Vale? Entonces, pues vemos que ha dejado ahí en el rebote, dos gap en isla y bueno, eso es una complicación para subir, sin ninguna duda, ¿no? Luego también tiene resistencia en niveles FIBO de la caída y también en la zona de la media de 200 sesiones. Es decir, que el camino está minado en la recuperación, ¿no? Yo recomendaría ser bastante defensivos de momento, hasta que no se genere ningún suelo claro en la bolsa española o en el resto de bolsas, pues ser muy defensivos con las carteras, ¿vale? Bueno, visto IBEX, pasamos ahora al Eurostoxx 50, a la media europea. Bueno, en el caso del Eurostoxx, fijaros que también dejaron una vela muy fea el miércoles, una vela diaria, cara casa negra invertida. A partir de ahí, pues llevamos ya 2 días de caídas. Esa vela era horrenda, decía que por lo menos íbamos a caer creo que era un 1,14% lo que había subido, y decíamos, pues caerá casi eso, un poco menos, ¿no? Para cerrar el gap, decíamos, como mínimo seguramente va a cerrar el gap del martes. Y bueno, ya como veis lo hizo al día siguiente, ¿no? De que lo comentábamos en el seminario. ¿Y ahora qué? Bueno, pues habrá que vigilar esos soportes que comenté antes, ¿no? Es repetirme. Este pequeño nivel de soporte de mínimos del día 1 de septiembre y mínimos del 4, y luego nivel FIBO de toda la subida, de todo el rebote, y por último los mínimos del lunes 24 de agosto. Resistencias, pues tiene el 61,8 de la caída y la media de 200 sesiones. Vale, se podría tirar esto como un primer impulso bajista y de perder los mínimos incluso marcar un segundo bajista. ¿De acuerdo? En cuanto al DAX, bueno, ya comenté
en el seminario del martes y del miércoles que se anuló el objetivo alcista que habíamos marcado por ruptura de un claro canal. Siempre que hay un canal, medimos la anchura del canal, proyectamos desde el punto de ruptura. Ese canal no se cumplió, objetivo fallido, erróneo, equivocado, objetivo no cumplido. Y deterioro en el DAX al perder el mínimo de julio, ¿no? Que también comentábamos, si se perdían los mínimos de julio, pues podíamos ver más caídas, que era este mínimo, ¿no? Al perder ese mínimo, el siguiente soporte decíamos que era el mínimo ya del mes de junio-julio, también se perdió y a partir de ahí pues derrumbe porque se queda sin soportes cercanos, pero en el largo plazo yo no me puedo inventar que la tendencia de largo plazo sea bajista en el DAX, ¿no? Perdonadme, pero no me lo puedo inventar. Yo no sé si este es el inicio de una tendencia bajista, ¿no? Habrá muchos listos y adivinos que ya lo saben, pero yo, como sigo la tendencia desde el punto de vista técnico, una tendencia son mínimos y máximos crecientes, y si marcamos la tendencia, hablo de largo plazo, de que en el corto plazo estamos bajistas, obviamente, ¿no? Y en el ultracorto ya lo hemos visto. Pero si yo marco la tendencia a largo plazo con máximos y mínimos crecientes, pues de momento no se ha roto el último mínimo creciente, ¿no? Insisto que tampoco sé si se va a romper, pero de momento no se ha roto, esa es una realidad, ¿no? Así que vamos a ver si aguanta el mínimo de octubre del 2014 en las bolsas europeas. Hay algunas que tienen poco margen, como el IBEX, tiene poquito margen, pero hay bolsas que tienen todavía mucho margen hasta llegar ahí, ¿no? La bolsa italiana está lejísimos del mínimo de octubre del 2014. La bolsa alemana todavía está también bastante lejos. La bolsa, el Eurostoxx también está lejos de ese mínimo. El K40 está muy lejos de ese mínimo, ¿no? Pues de momento, en el largo plazo no se puede decir que haya cambiado la tendencia alcista, ¿no? Y el mínimo de ese 24 de agosto es un mínimo importante y resistencia en niveles FIBO de la caída y en la media de 200 sesiones. Y también vigilaría, lo comentábamos, en posibles rebotes que se podían producir, que estas zonas que habían sido soportes podían ser escalones en los que podía encontrar resistencia el DAX, ¿vale? O sea que el camino también está muy minado de resistencias para el DAX en caso de subidas, ¿no? Entonces, insisto, con precaución en el muy corto plazo hasta que no se generen figuras de suelo o se cambie la tendencia girándose la media en gráfico horario. Pasamos ahora al MIB, a la bolsa italiana. Bueno, en el caso del MIB hay que reconocer que lo está haciendo bien, ¿no? Creo que sube en torno a un 14% en lo que va de año. Es verdad que subía más hace un mes, ¿no? Y hace dos. Pero de momento también en el largo plazo esto podría ser simplemente un zigzag en la tendencia alcista, ¿no? Que se inició en el año 2012. Porque si hago lo mismo que en el DAX y os marco la tendencia de largo plazo, sin ruidos, ¿no? Sin marcando los zigzags, pues tampoco se puede decir que esto haya roto el mínimo anterior, ¿no? Que está todavía muy lejos. Lo preocupante quizá es que podemos marcar una especie de doble techo en la zona de 24.000 al perder el mínimo entre máximos, que tendría un objetivo en torno a 18.000, que lo llevaría más o menos a la zona de soporte, ¿no? Un poquito por encima del nivel de soporte de mínimos del año pasado y mínimos de enero. Lo llevaría más o menos a los mínimos de este año. Todavía tiene mucho margen de caída, para que no pierda soporte, quiero decir, que podría caer mucho sin que rompiera el soporte a largo plazo. Y creo que habría otro tramo de caída si me pierde el mínimo del lunes, 24 de agosto. Si pierde ese mínimo, pues lo normal es que nos haga ahí un primero rebote y luego un segundo bajista. O bueno, si os gusta Elliot, pues un ABC, ¿no? Entonces, cuidado si pierde el mínimo del lunes, ¿no? Entonces sí, creo que se iría hacia los 18.000 y se produciría otro tramo de caída. Pasamos ahora de Italia, nos vamos al FTSE, Bolsa de Reino Unido. Os decía que ese es el único índice europeo que rompió el mínimo de octubre del año pasado e incluso perdió el mínimo de 2013, ¿no? Perdió ahí un mínimo muy importante que os comentaba. Yo creo que es suficiente como para cerrar la mitad de la posición y quizá la otra mitad de la posición mantenerla por una razón, porque la estructura de segundo impulso y de ruptura de lateral hacia 7.410 y 7.450 no está anulada, ninguna de las dos, ¿no? Pero sí que es verdad que perder este soporte horizontal es un serio aviso, ha perdido el mínimo creciente, ¿no? Entonces, por lo menos cerrar la mitad de la posición larga. Por cierto, con beneficios, todavía hasta ahora
por encima del nivel de activación o sea, el que hubiera entrado con la ruptura lateral aquí o con la activación del segundo alcista aquí, ahora mismo todavía tendría ligeros beneficios. Obviamente decepcionante, ¿no? Porque apuntaba mucho más, pero yo creo que pues cerrar la mitad y aún esperar la otra mitad, ¿no? Que eso sí ya habría que cerrarla con pérdidas porque sería más o menos aquí donde se anularía la estructura de segundo alcista y ahí quizá ya cerrar todo, ¿no? Porque el objetivo lateral se cierra para mí demasiado abajo. Es aquí donde se anula el lateral y eso, pues desde el punto de vista de hacer trading, es demasiado lejos, ¿no? Seguimos, pasamos ahora al K40, vámonos a la bolsa francesa. Bueno, la bolsa francesa es prácticamente, si os fijáis, todo un calco, ¿no? El Eurostoxx, el MIB y el CAC pues, están con estructuras muy parecidas. Aquí también el camino está minado de resistencias. La vela del miércoles también fue fea, la del 9 de septiembre. Los máximos del día 9 son una resistencia a vigilar. De superarla mejoraría el gráfico. Seguramente podría ir luego de superar ese máximo atacar la zona de la media. Y con pequeños soportes, que son los mínimos del día 4 de septiembre, la zona de 61.8 del rebote y ya por último sería ir a los mínimos del lunes. Y de perder los mínimos del lunes, pues peligro porque podríamos ver más correcciones. Continuamos ahora yéndonos a la bolsa americana, Dow Jones. Bueno, en el caso del Dow, aquí habíamos marcado un objetivo bajista por ruptura de canal, el objetivo está más que cumplido. Habíamos marcado una vela doji libélula que señalábamos como un soporte importante, perder ese nivel era catastrófico, era muy mala señal, se perdió y vinieron fuertes ventas. Si me dijéis, David, ¿tú pensabas que se iba a perder? No, yo, sin ningún rubor, ¿no? Yo pensé que no se perdería el canal una vez más, pero esta vez se ha roto, ¿no? Se ha roto la directriz alcista de largo plazo. Este es el índice que más se ha deteriorado en Estados Unidos con la ruptura de ese canal, incluso pues siempre que un canal proyectamos desde el punto de ruptura, se habría activado objetivo en torno a 15.000 y ahora que hay que vigilar, bueno, tiene dos resistencias. Esta es clarísima porque, bueno, había marcado tras un rebote fuerte una vela doji que ya marcaba indecisión, a partir de ahí corrección, ha vuelto a atacar esa vela doji y justo se ha parado ahí, en la resistencia que veníamos señalando estas últimas jornadas, ¿no? Se ha parado exactamente ahí, decíamos 16.666 resistencia, veníamos avisando esto, y marcó un máximo 16.664 esta semana. Entonces, esa es la primera resistencia. De superarla, pues ya habría que mirar más hacia arriba, 61.8 de la caída, y en la media de 200 sesiones. ¿De acuerdo? Sí, me pregunta Carlos sobre pautas estacionales. A ver, la bolsa históricamente en series muy largas lo hace mucho mejor de octubre a mayo que de mayo a octubre. Esta es la pauta estacional tan conocida de Sell in May and Go Away, ¿no? Y luego hay también, aparte, agosto suele ser un mes no muy bueno y con suele ser un mes que aumenta la volatilidad, históricamente. Septiembre, históricamente, tampoco es un buen mes, ¿vale? Luego también es verdad que una vez termina octubre, pues empieza, o ya a partir de octubre empieza lo mejor para los mercados históricamente, pero es que puede haber años donde agosto sea fenomenal y en cambio enero y abril, que tradicionalmente buenos, sean horribles, es decir, no lo podéis llevar tampoco, ojalá, ¿no? Ojalá fuera una pauta que se cumpla todos los años, el 100%, pero es que no existe ninguna pauta que funcione siempre, ninguna. Vale, es como si alguien me exigiera a mí que yo acierte en cada cosa que digo, sería de absurdo, ¿no? Sería patético pensar eso. Salvo que creéis en adivinos, pero es que eso no existe. Nadie acierta siempre, nadie sabe lo que va a pasar, lo que voy a seguir haciendo si me permitís, es deciros que es lo más probable que pase estudiando los gráficos, ¿vale? Pero nada más, hasta ahí. Adivinar lo que va a pasar, no porque nadie viaja en el tiempo, entonces no podemos saber lo que va a pasar, ¿vale? Luego a toro pasado todos veremos claro que ya sabíamos lo que iba a pasar, pero eso es otra historia. Entonces, en el caso del Dow, esa es la primera resistencia, niveles FIBO y media 200 sesiones. Y de perder los mínimos del lunes, pues problemas serios, ¿no? Del 24 de agosto. El SP, a diferencia del Dow, que ha perdido el mínimo de octubre, no ha perdido ese mínimo de bastante importancia, ¿no? El mínimo de octubre del 2014. Vamos a ver si es capaz de sujetarse.
Un pelín más abajo está la directriz alcista que viene desde el 2009, en la que por cierto lleva mucho tiempo sin apoyarse, ¿no? Desde finales del 2011. Y resistencia en la media de 200 sesiones y en el máximo del rebote del día 28 de agosto. Y si nos vamos al Nasdaq 100 para terminar Estados Unidos, bueno, en el caso del Nasdaq 100 ya casi ha rebotado al 61.8, lo vimos antes, en gráfico horario de la caída, y si supera el máximo el miércoles todavía le quedaría resistencia en la zona de la media 200. Aquí se cumplió durante este año, haciendo una recapitulación de lo que comentábamos, el objetivo alcista por ruptura del canal lateral bajista en azul, luego marcamos otro canal lateral bajista que también rompió al alza y también cumplió, y lo último que habíamos marcado era un lateral que decíamos es un poco menos fiable, y este lo ha anulado, este no lo ha cumplido, como ya comenté en los últimos seminarios, objetivo fallido, erróneo, no cumplido, este lateral marcado en amarillo, ¿no? Con la rotura de ese lateral, pues lo normal era que viéramos caídas, ¿no? Era un soporte importante. Fijaros que caímos muy fuerte y hemos hecho un pullback exactamente a esa resistencia. Es otra cosa que me preocupa, ¿no? ¿Dónde se ha frenado justo el Nasdaq? Se ha parado justo en el 61.8 del rebote, se ha parado justo en el máximo, en la zona que fue soporte y que ahora parece que quiere funcionar de resistencia. Entonces ahí tenemos una resistencia clara en el sector tecnológico. Y hasta que no la supere también cierta precaución. ¿De acuerdo? Bueno, estamos sin tiempo para irnos a bolsas de otras latitudes. Vamos a ir terminando el seminario, estamos fuera de tiempo. Vamos a ver el euro dólar. Bueno, en el caso del euro dólar, estamos en fase de rebote. Se ha anulado una estructura de tercer impulso bajista, aunque eso es muy habitual, los terceros son mucho menos fiables, y ha cumplido una especie de doble suelo, no al TIC, que activó el euro dólar en esta zona, ¿vale? De los 1.1085 aproximadamente. A partir de ahí se activa doble suelo, se ha cumplido, y un cambio importante que comentábamos ayer en el centro de traders es que la media de 200 sesiones, que era resistencia, ¿vale? Ha pasado a ser zona de soporte. ¿Vale? Se ha apoyado en la zona de la media, desde ahí hacia arriba, a partir de ahora, la media 200 hay que vigilarla en el euro dólar como posible zona de soporte. ¿De acuerdo? Y vamos a ver algún título. Os voy a comentar Telefónica, ¿vale? Si os parece. Que fue un valor donde cubrimos cartera hace un mes y medio aproximadamente. La verdad que hemos cerrado cortos antes de tiempo, ¿eh? Uno de tantos errores, ¿no? Luego a toro pasado se ve todo muy fácil. Pero bueno, creo que estuvo bien. Buscamos algunas coberturas para cubrirnos del riesgo. Esto lo hicimos en agosto, ¿vale? Antes de la caída. Y una de las coberturas que hicimos, quizá deberíamos de haber hecho más, ¿no? Ahora todo lo pasado diría, hoy me hubiera cubierto más, ¿no? Pero bueno, ya hacemos mucho más que la mayoría no se cubre. Yo siempre os insisto en que operar solo en el lado largo me parece peligroso en el mercado, porque la bolsa no sube siempre. Entonces yo soy más partidario de jugar con el riesgo, ir inclinando más la balanza en el lado largo o corto según cómo esté el mercado y también jugando con la liquidez. Pero siempre teniendo también estrategias cortas a mano, ¿vale? También hay que operar en el lado bajista. Hace pues poquito, ¿no? Abrimos una estrategia bajista aprovechando esta doji lápida en Telefónica y fijaros, ¿no? Que desde esa vela doji lápida el comportamiento de Telefónica ha sido lamentable, ¿no? No hemos pillado toda esta caída, yo no me esperaba tanto, nos salimos con beneficio, ya se acerca poco a poco a zonas de soporte, pero fijaros cómo todo empezó aquí, aquí había euforia, ¿vale? Algo muy parecido a esto, eh, creo recordar que creo que era Unilever o Vivendi, dejadme ver que ahora no recuerdo bien qué valor fue, no, Unilever no fue, debió de ser Vivendi. Vale, era Vivendi. En Vivendi hicimos otra estrategia también de cubrir cartera, ¿no? Esta la abrimos incluso antes que la de Telefónica, esta la abrimos a finales de julio, se basaba y tenía un stop ajustadísimo, ¿eh? Es de esas pocas veces, yo muy rara vez tengo una estrategia con un stop muy ajustado, ¿no? Pero en este caso nos la jugamos a que esta vela doji lápida podía suponer una parada en la subida, ¿no? Un valor muy alcista, nos deja una vela doji lápida y nos la jugamos con un stop aquí.
ecuación rentabilidad-riesgo buena, obviamente tiene riesgo de que te pueda saltar el stop al día siguiente, pero apostamos a que pudiera ser esto una zona de máximos, ¿no? Y en este caso, pues salió bien, ¿no? Porque luego hizo un intento de rebote, aguantábamos el corto con stop aquí, yo ya pensaba que me iba a saltar, la verdad, pero después pues vino la caída y pudimos cerrar con buenos beneficios, ¿no? Pero, insisto, fijaros, aquí en euforia, en plena complacencia, viene una vela horrible y a partir de ahí se fue deteriorando hasta que empezó esta fuerte caída. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ahora habría que esperar a lo contrario, a que en pleno miedo, en pleno pánico, aparezca alguna pauta, alguna vela, algún giro, algún suelo, alguna divergencia alcista en indicadores que nos haga pensar que puede empezar una subida a pesar de que en ese momento hay mucha negatividad. Vale, con esto quería acabar, estoy muy fuera de tiempo el seminario de este viernes con XT Brokers. Os aviso, eso sí, que estaré el 26 de septiembre, este mes, el sábado 26 de septiembre, en el Barcelona Trading Point, ¿vale? Por si alguien quiere pasarse por allí, impartiré una conferencia sobre divergencias, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos por vuestra confianza, por vuestra fidelidad en estos seminarios y ya sabéis que nos podéis seguir día a día en la web de los traders, en bolsageneral.es, en nuestro foro gratuito y en redes sociales, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook personal David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en el Twitter personal @David Galán Bolsa y cualquier duda que tengáis nos podéis enviar un correo